Bueno, seguimos. Decíamos entonces, tomábamos esta idea de cómo Marx plantea un criterio del método donde lo que hay que superar es la apariencia para comprender la profundidad de los fenómenos. Y vamos a tratar de tomar un ejemplo, además del que ya dimos en la parte anterior, que es tomado justamente para tratar de no hacerles más lío y tratar de explicarlo, del que da Axel Kicillof en su capítulo sobre Marx. Él dice que cuando una manzana se cambia por dos pares de medias en la proporción una manzana igual dos pares de medias, está medio mal el ejemplo, ¿no? Porque en todo caso, un kilo o 2 kilos o más, ¿no? De manzanas equivaldrían a dos pares de medias, pero bueno, es abstracto, es teórico. Una manzana, dos pares de medias, en realidad ese cambio está igualando dos cosas que como simples objetos no tienen nada de igual, ¿sí? Como todo el mundo sabe, las peras y las manzanas no pueden sumarse porque como valores de uso son bien distintas y menos aún las manzanas y las medias. Sus valores de uso, sus contexturas, sus materiales son totalmente distintos, ¿sí? Por consiguiente, no son ni sus propiedades físicas, ni químicas, ni geométricas las que las igualan, ¿no? Al punto que como valores de uso, en realidad no hay nada más disparatado que sostener que la ecuación manzana igual media eh, funcione, porque no, obviamente no son iguales. En palabras de Marx, lo que caracteriza visiblemente la relación de cambio de dos mercancías, por ejemplo, de manzanas por medias, es precisamente el hecho de que se hace abstracción de sus valores de uso respectivos. Cuando ustedes van con dinero para comprar un kilo de carne, están haciendo abstracción de los valores de uso respectivos en ese intercambio, ¿sí? O sea, el intercambio hace abstracción, perdón, lo estoy diciendo mal. Ustedes van porque necesitan un valor de uso que es la carne. Y el carnicero se los vende porque él necesita un valor de uso que es el dinero. Esa capacidad que tiene el dinero de ser una mercancía intercambiable, ¿sí? Y con eso el carnicero va a comprar otros bienes que necesita como valores de uso, en todo caso, ¿sí? Pero el mecanismo del intercambio hace abstracción de los valores de uso respectivos. Y sin embargo, cuando las mercancías se igualan entre sí, o sea, se cambian entre sí, y lo hacen además en una determinada proporción exacta, determinada, que ambos personas que están intercambiando los productos la aceptan, es porque existe algo común entre ellas. Y aunque no se perciba, ese algo común está en cada uno. ¿Sí? ¿Van siguiendo? Bueno, para descubrir, desentrañar, eh, desocultar, develar qué es aquello que las hace iguales como valores de cambio, hay que realizar con el pensamiento una operación similar a la que las mercancías realizan al entablar esta relación de cambio. Esto es, cuando dos valores de uso se igualan como mercancías, lo que están haciendo en ese mecanismo es dejar de lado toda la diversidad de sus cualidades materiales como valores de uso. Hacen abstracción, digamos, de sus respectivos cuerpos físicos, de sus corporalidades concretas. Por lo tanto, consideradas como valores de cambio, no encierran ni un átomo de valor de uso. En este momento no importa su valor de uso, importa solo su valor de cambio. De ese modo, para descubrir qué se esconde detrás de la apariencia, detrás de la superficie de los diversos valores de cambio que presenta la mercancía, no queda más remedio que buscar ese contenido por la única vía posible que lo podemos hacer, que es el camino de la abstracción, ¿sí? Porque en el análisis de las formas económicas, en el análisis de cualquier relación social, y las formas económicas son una relación social, no sirven ni el microscopio, ni los reactivos químicos, ni podemos hacer un análisis en un laboratorio. Como las mercancías se igualan como valores de cambio, pese a que son muy distintas como valores de uso, de lo que hay que hacer abstracción justamente es de los cuerpos materiales que alojan a las mercancías, de sus valores de uso. ¿Qué propiedad le queda a las mercancías cuando se deja de lado totalmente su valor de uso? Bueno, queda en pie una única cualidad, que todas las mercancías son productos del trabajo.
Esto es lo único que hay de igual entre ellas y por lo tanto, acá ya hacemos como un avance muy importante, concluimos que esta es la base de la capacidad de cambiarse e igualarse en el intercambio, la cantidad de trabajo que tienen contenida en ellas, cada mercancía. Se ha descubierto entonces algo nuevo. Hay que profundizar, por lo tanto, en esa beta, ¿no? Como cuando uno descubre una beta en la minería, y sacar conclusiones, seguir extrayendo más productos. Las mercancías se cambian por ser productos de trabajo, pero esos trabajos son distintos entre sí, ¿no? Ahí tenemos otra complejidad, porque han producido valores de uso muy distintos. Supongamos que una persona trabaja como albañil y otra como relojero. Aunque sus trabajos sean muy diferentes, está claro que podemos decir que ambos individuos trabajan. Lo que se está diciendo, en definitiva, al decir que dos personas que hacen trabajos tan distintos trabajan, es que esos dos trabajos, por más que en la práctica difieran totalmente, pueden reconocerse también como dos modalidades del trabajo en general, ¿no? Como del trabajo abstracto. Esa doble cara del trabajo, que puede ser considerado, digamos, como un trabajo cualquiera y como un trabajo determinado, específico, debe tenerse en cuenta, porque las mercancías, justamente lo que tienen en común es ser productos del trabajo en general, del trabajo abstracto, no de un trabajo concreto. O sea, la mercancía manzana y la mercancía media tienen en común una cosa que es el trabajo, pero no el trabajo concreto, porque no fue el mismo trabajo el que se hace para producir manzanas que para producir medias. Lo que tienen en común es ser producto del trabajo en el sentido general. Entonces ahí descubrimos algo más. Al tiempo que descubrimos que el trabajo es ese algo igual entre las mercancías que toma cuerpo en la relación de cambio, se descubre también que, hay una naturaleza dual del trabajo que produce mercancías. Marx dice, si prescindimos del valor de uso de las mercancías, estas solas conservan una cualidad, la de ser productos del trabajo, pero no productos de un trabajo real y concreto. Al prescindirse de su valor de uso, prescindimos también de los elementos materiales y de las formas que los convierten en tal valor de uso. Dejarán de ser una mesa, una casa, una madeja de hilo o un objeto útil cualquiera. Todas las propiedades materiales habrán evaporado. Dejarán de ser también productos del trabajo del ebanista, del carpintero, del tejedor o de otro trabajo productivo concreto cualquiera. Con el carácter útil de los productos de trabajo, desaparecerá el carácter útil de los trabajos que representan y desaparecerán también, por lo tanto, las diversas formas concretas de esos trabajos, que dejarán de distinguirse unos de otros para reducirse todos ellos al mismo trabajo humano, al trabajo humano abstracto. Pareciera entonces que el problema de la contradicción que habíamos señalado antes se resolvió de un golpe, ¿sí? Dice Marx que considerados como cristalización de esa sustancia social común a todos ellos, el trabajo, estos objetos son valores mercancías, ¿sí? El trabajo abstracto. No obstante, hay que poner ese descubrimiento, este avance, en una perspectiva más general. En muchos casos se equipara la ley del valor de Marx con lo que había propuesto Ricardo, que él ya había propuesto Ricardo, que el valor es producto del trabajo humano, ¿sí? Pero en realidad el hallazgo de Marx difiere tanto en lo referente al método con el que se lo alcanzó, como en el significado mismo del resultado. Lo que descubre Marx acá es que el valor de cambio, o lo que es lo mismo la capacidad de cambiarse que las mercancías presentan a primera vista, encierra, oculta tras de sí, en verdad, algo muy distinto, algo mucho más profundo. Si las mercancías no tuvieran en sí un algo igual, no podrían nunca igualarse en el cambio. Y ese algo igual nada tiene que ver con sus respectivos valores de uso. Esto es así porque los cuerpos materiales, los valores de uso, lejos de equipararlas, las hacen distintas unas de las otras. Entonces, cuando se hace abstracción del valor de uso de las mercancías, aparece esa única propiedad común, que todas ellas son producto del trabajo, pero del trabajo considerado como trabajo indistinto, abstracto, no del trabajo concreto, determinado.
Así como la mercancía es a la vez valor de uso y valor de cambio, también el trabajo presenta una doble cara. Puede ser considerado en su aplicación útil particular como un trabajo concreto destinado a producir un valor de uso determinado, o bien en su carácter general e indistinto, como trabajo abstracto. Las mercancías son valores porque representan el trabajo humano abstracto que las produjo. Cuando Smith y Ricardo buscaron encontrar aquello que creaba valor, o sea, cuando se preguntaron por la fuente del valor, antes que nada se dedicaron a descartar las habituales explicaciones de la época, ¿no? Entonces pretendieron y demostraron que los precios no se encontraban gobernados por la utilidad simplemente, y también aspiraban a mostrar que el valor no surgía solo de la naturaleza, como decían los fisiócratas, ni del proceso mismo de intercambio, como decían los mercantilistas, ni tampoco de los instrumentos y máquinas que se empleaban para producir las mercancías. Tampoco había, digamos, un trasvasamiento simple del valor desde los instrumentos y máquinas. Y entonces llegaron ambos a una conclusión tan original como difícil de demostrar. Solo y exclusivamente el trabajo humano tiene la capacidad de crear valor. Una cosa fundamental que la entendamos y que se la graben en su cabeza, porque justamente los economistas vulgares todo el tiempo tratan de ocultar. Una vez establecido este hallazgo, ese descubrimiento, postularon que existía una relación proporcional entre valor y trabajo contenido en las mercancías. Y en ese terreno es donde Marx hace dos descubrimientos fundamentales, ¿no? Donde hay dos diferencias claras entre los clásicos y Marx. En primer lugar, Smith y Ricardo se refieren siempre al trabajo sin realizar más aclaraciones y confunden de ese modo dos aspectos del trabajo: el trabajo como actividad productiva humana en general, al que Marx denomina trabajo abstracto, y la actividad encaminada a fabricar un determinado producto particular, el trabajo útil y concreto, lo llama Marx. No se trata de dos actividades distintas en la fase práctica, sino de dos modos distintos de considerar al mismo trabajo, de analizarlo. Marx analiza en mucho mayor profundidad que Smith y Ricardo el funcionamiento del capitalismo, lo disecciona, logra determinarlo más concretamente. Es erróneo entonces afirmar simplemente el trabajo es la fuente del valor. Es un error decir eso, ¿sí? Eso lo dicen los clásicos. No lo repitan ustedes sin más. Reflexionen un poco más, ¿sí? Cuando se reflexiona sobre esto, se descubre que de ahí provienen muchos de los enredos que Smith y Ricardo van teniendo, y que, por ejemplo, hace que Smith después abandone esa teoría inicial y vaya a la teoría de los costos de producción. La investigación de Marx descubre que las mercancías tienen dos caras: el valor como trabajo abstracto cristalizado y el valor de uso como su cuerpo físico hecho de sustancias materiales, del mismo modo que el trabajo que las produce también tiene dos caras, dos facetas. El valor de cambio, entonces, es trabajo abstracto, de modo que la cantidad de sustancia creadora de valor que encierra cada mercancía viene dada por la cantidad de trabajo que se destina a su producción. ¿Sí? Esa cantidad, a su vez, se mide de la única manera que se puede medir, por el tiempo de trabajo. No hay otra forma de medir la cantidad de trabajo, ¿sí? El tiempo de trabajo. Es la medida fundamental de la existencia humana, en definitiva, el tiempo, ¿no? Somos seres hechos para la muerte, por lo tanto el tiempo que tardamos en hacer algo es una medida fundamental, ¿sí? Para explicar cualquier proceso, y entre ellos para explicar la creación de valor. Entonces, si el valor es trabajo abstracto, la cantidad de sustancia creadora de valor que encierra cada mercancía, que contiene cada mercancía, está dada por la cantidad de trabajo que fue destinada a producirlo, como decía antes, y esa cantidad se mide por el tiempo de trabajo, ¿sí? Entonces ahí se presenta una dificultad.
problema teórico. Pareciera entonces que cuando un producto determinado, una mercancía en particular, es fabricado por un trabajador más torpe o más hábil, el valor de esa mercancía debería ser mayor o menor, pues en su producción se habría empleado más o menor, más o menos cantidad de tiempo. O sea, si la única medida posible del trabajo es el tiempo, un trabajador que tarda más haría un producto más valioso, aun cuando fuese el mismo producto que otro trabajador que tarda menos en términos de calidad y de valor de uso. Esto obviamente es un problema y hay que solucionarlo, porque no es así en la realidad. Entonces, lo que hay que hacer es recordar lo que nuestra investigación, nuestro proceso de abstracción teórica reveló sobre la sustancia del valor. ¿Qué encontramos? Que lo que se representa como valor no es el trabajo concreto, sino el trabajo indistinto, o sea, el trabajo abstracto, no tal o cual trabajo particular de tal o cual trabajador concreto. La magnitud del valor, no puede depender del trabajo particular que creó esa mercancía en especial, ya que lo que hace iguales a todas las mercancías es que en ellas se representa el trabajo humano igual. Y por lo tanto, en lo concerniente a la magnitud del valor, todos los trabajos deben ser lo mismo. Como si toda la fuerza de trabajo de la sociedad, materializada en la totalidad de los valores que forman el mundo de las mercancías, representase a estos efectos, a estas circunstancias, una inmensa fuerza humana de trabajo, no obstante ser la suma de un sinnúmero de fuerzas de trabajo individuales. ¿Sí? Entonces, la cantidad de trabajo y consecuentemente la magnitud del valor está determinada por el tiempo de trabajo requerido para fabricar una mercancía cualquiera de esa clase, es decir, por el tiempo de trabajo necesario en promedio para producirla. O, en otras palabras, en las palabras que nos va a gustar que ustedes sepan utilizar, por el tiempo de trabajo socialmente necesario que se requiere para producir un valor de uso determinado. Fíjense cómo fuimos profundizando. Ahí sí bajamos a determinaciones concretas y fuimos además especificando distintas formas de trabajo y fuimos especificando la noción de tiempo de trabajo. ¿Sí? Estamos cada vez logrando desgranar más, analizar más, lograr más determinaciones concretas, explicar en mayor profundidad el proceso de funcionamiento de la economía capitalista. Entonces, es el tiempo de trabajo socialmente necesario lo que determina el valor de un producto, el tiempo de trabajo socialmente necesario que se requiere para producir un valor de uso determinado en las condiciones normales de producción y con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo que estén imperando en esa sociedad en ese determinado momento. Fíjense cómo es cómo todo hace a relaciones sociales, no a procesos técnicos o a leyes supuestamente naturales, a cuestiones sociales. El grado medio de destreza e intensidad del trabajo imperantes en la sociedad en ese momento histórico concreto. Bueno, ahí Marx hizo un avance enorme. Otro de los descubrimientos que dio fama al libro es la investigación sobre el origen de la ganancia capitalista, lo que Marx va a profundizar en su investigación denominándolo el origen de la plusvalía. Y acá hacemos un corte y lo grabo en un tercer video.